Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ciertos indicadores para saber si el mercado está caro o si está barato. Saber si el mercado está barato para entrar o si está cotizando a precios muy elevados para mantenernos al margen es algo crucial, porque entrar en un mal momento puede ser fatal para nuestra cartera. Por ejemplo, en el último acontecimiento bajista que ha ocurrido, que no puedo decir el nombre porque si no YouTube no me posiciona el vídeo, pues bueno, si hubiésemos entrado justo antes, nos hubiésemos comido un 35% de caída. O ya si nos vamos más atrás, a la crisis financiera de 2008, nos hubiésemos comido más de un 50% de caída. Esto, psicológicamente, aunque esperemos una recuperación más adelante, es muy duro. Y sobre todo si somos inversores novatos. O sea, perder el 50% de la cartera en los primeros meses de inversión, cosa que a mí me pasó, pues no es algo, la verdad, muy agradable y psicológicamente es bastante fastidioso. A pesar de eso, el mercado suele recuperarse y a la larga, pues bueno, seguramente aprenderemos de los errores y bueno, mejoraremos nuestro sistema de inversión. Aún así, creo que es de vital importancia fijarse en ciertos indicadores para saber si es buen momento de invertir o es más importante eso, que nos mantengamos al margen del mercado y esperemos a que se calmen las aguas. De todas formas, aparte de los indicadores interesantes que veremos y lo que van a indicar que el mercado, ya os adelanto, está caro por lo general, según estos indicadores, se ha perdido más dinero por mantenerse fuera del mercado que por entrar en momentos en el que el mercado se cree que está caro. No recuerdo qué es la frase, pero es una realidad. Nosotros podemos tener todos los indicadores que nos digan que el mercado está carísimo y aún así que pasen 3 4 años y no haya una corrección fuerte. Entonces habremos perdido un coste de oportunidad muy importante. Dicho esto, vamos a ver los indicadores y qué nos dicen. El primer indicador que vamos a ver es el precio, o sea, el PA. Ya sabéis, precios partido por su valor. Como vemos en el gráfico, nos situamos a un PER de 37. Esto históricamente es un PER bastante alto. Pensar que la media ha sido de 15-16 veces. Estamos prácticamente a niveles del año 2000 de aburbuja.com. Sí es cierto que las empresas hoy en día son muy diferentes a como fueron en las .com, pero de todas formas a nivel de PER estamos a un nivel muy elevado. Aquí podéis ver una alteración en el, bueno, niveles de 2008, bueno, porque los beneficios se redujeron drásticamente y bueno, el PER pues se fue por las nubes y hay ciertas distorsiones. Aún así, fijándonos en la media histórica, estamos a un nivel de PER bastante elevado. Esto es un indicador que, bueno, que tenemos que tener en cuenta y podemos ver. Ya sabéis que el PER no siempre significa que el mercado está caro por temas de, bueno, de reinversión, de CAPEX, etcétera. Hay muchas empresas que pueden cotizar a un PER muy elevado y son las empresas de mayor capitalización hoy en día, pero por la gran cantidad de reinversión que está llevando a cabo, pues bueno, a nivel contable pueden parecer caras, pero a largo plazo este precio, bueno, puede estar justificado. No digo que en todos los casos sea así, pero sí es cierto que en algunas empresas suele ser el común denominador, sobre todo en las empresas tecnológicas. Otro indicador muy interesante que podemos ver aquí es el precio ventas. Como vemos, a nivel de ventas estamos al pico máximo. Desde el año 2000 no se veían unas ventas, o sea, una cotización por ventas tan elevada. Estamos a un nivel muy grande y esto es cierto que lo vemos en muchas empresas donde siempre se descuenta el mejor escenario, el escenario más positivo. Por lo tanto, cotizan a un nivel de precio-ventas muy elevado. La primera empresa que se me viene así a la mente que analicé un poco por encima es Zoom. Zoom cotiza a niveles de ventas muy elevados y que bueno, necesitarían un crecimiento del 300% durante 5 años por lo menos para justificar la valoración actual. Si con la pandemia pues bueno, no ha crecido un 1000%, es una empresa que, bueno, que me parece bastante cara. Aún así, este indicador que nos dice que el mercado está bastante caro a nivel histórico. Pensar que la media histórica es de 1,5, 1,6. Por lo tanto, cotizando a 2,7 aproximadamente ventas, este indicador nos dice que el mercado está caro. Otro indicador que podemos ver aquí es el earnings yield, o sea, esto es la rentabilidad que nos daría la inversión. Aquí tenemos como muestra el SP500 y vemos que el yield
del S&P está prácticamente a mínimos históricos, a 2,7. Por lo tanto, la rentabilidad que nos daría una inversión es bastante baja. Pensad que la media ha sido del 7,3%. Por lo tanto, a nivel histórico estamos a niveles muy, pero que muy bajos. A todo esto deberíamos sumarle el crecimiento orgánico del país, de la bolsa, etcétera. Pensar que el PIB en Estados Unidos crece al 2% aproximadamente, pues bueno, si esto creciese al mismo ritmo, deberíamos esperar una rentabilidad del 4 o 5%, aún así está muy por debajo de la media histórica, sumando el crecimiento del PIB pues sería de un 9% aproximadamente, 9,5%. Por lo tanto, estamos en un punto muy bajo donde la rentabilidad que conseguimos por la inversión es bastante reducida. Por lo tanto, ¿está justificada la inversión en bolsa? ¿Vale la pena invertir en bolsa? Pues bueno, esto es algo que comentaremos en uno de los siguientes indicadores que veremos, porque sí es cierto que la bolsa está cara, pero ¿está cara comparada con qué? ¿O está barata comparada con qué? ¿No? Siempre la valoración es algo relativa, podríamos decir. Por lo tanto, un inversor debe comparar sus opciones para saber si la bolsa está cara o si está barata e invertir donde más rentabilidad consigamos, reduciendo el riesgo. Aún así, a nivel histórico sí que podemos ver que la bolsa nos está dando una rentabilidad más baja a los precios actuales. Otro indicador que veremos interesante es el PER de Shiller. Esto es la media de beneficios de los últimos 10 años. Y bueno, como podemos ver, estamos a un nivel bastante elevado, igualmente como los demás indicadores. No estamos al nivel de los años 2000, pero ya sabéis que la burbuja de .com 2000, pues bueno, hay algunos inversores hoy en día que dicen que tiene ciertos paralelismos. Y sí es cierto que hay algunas cosas similares, pero no podemos comparar las empresas que había en esa época a nivel de burbuja total con las empresas consolidadas tecnológicas que tenemos hoy. Son totalmente diferentes. Aún así, este indicador nos diría básicamente lo mismo. La bolsa está cara, es lo que nos marca. El siguiente indicador que vamos a ver es el indicador de Buffett. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra la capitalización bursátil dividida por el PIB del país. Y como vemos, pues también nos indica que la bolsa está bastante cara. Y este indicador sí que nos dice que la bolsa está a niveles del año 2000, de la burbuja.com. Hicimos el mínimo en el 2008-2009 con la crisis financiera y desde entonces no ha dejado de subir. Este indicador, pues bueno, también nos indica lo dicho, que la bolsa está cara. Y ahora vamos a ir a lo que decía antes. Vamos a comparar la bolsa con otras opciones. Un inversor, como digo, siempre debe comparar rentabilidad-riesgo en las opciones que tenga. Normalmente en el mundo inversor hay varias opciones, pero las más normales o conocidas son el real estate, que lo dejaremos un poco aparte porque es menos líquido, etcétera. Pero el principal comparativo que se hace con la bolsa es la inversión en bonos. ¿Y cómo están los bonos? Pues vamos a ver los bonos de Estados Unidos. Como vemos, los bonos de Estados Unidos, pues bueno, la rentabilidad realmente es que es bajísima. Estamos en un escenario de rentabilidades de bonos de las yields totalmente deprimidas. Como vemos, a 30 años, 1,63%. El bono a 10 años, que es el que normalmente se suele utilizar, no llega al 1%. Y así reducimos a 12 meses al 0,1%. Estamos básicamente, quien compra bonos está regalando el dinero al gobierno, porque estas rentabilidades son bajísimas. Por lo tanto, un inversor se ha de comparar. ¿Invierto en bolsa o invierto en bonos? Va a ir normalmente a invertir en bolsa. Obviamente depende del perfil de riesgo, de la cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Varios factores que no entraremos. Pero así como inversor particular, ¿dónde invertirías? ¿En bonos o en bolsa? Yo creo que tiene mucho más sentido invertir en bolsa y normalmente es lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre cuando el gobierno emite una cierta cantidad de dinero e inyecta liquidez en el mercado? ¿Dónde va a ir principalmente esta liquidez? ¿A los bonos? Que partirá a los bonos. ¿O a la bolsa? Pues partirá a la bolsa, que es donde más rentabilidad se espera conseguir. Por lo tanto, la bolsa se infla y podemos ver, bueno, los típicos ejemplos de burbujas, etcétera. Como hemos visto, la mayoría de los indicadores nos dicen que a día de hoy la bolsa está cara. ¿Significa esto que la bolsa está cara? Pues bueno, según los indicadores sí, aunque bueno, se podría debatir y hay ciertos comentarios, ciertos factores
que podrían estar a debate. Aún así, todos los indicadores nos dicen lo mismo. El mercado está caro a día de hoy. ¿Sería buen momento para entrar? Eso es decisión de cada uno. Como digo y como he dicho al principio, se ha perdido más dinero por no invertir en bolsa que por invertir en momentos de altas valoraciones como los que vivimos hoy en día. En mi opinión personal, y no es ningún consejo de inversión ni nada, yo creo que sí, que la bolsa está cara, pero no por eso debemos no invertir. Hay sectores actualmente que están bastante baratos y yo, bueno, ya sabéis que tengo una preferencia por las materias primas porque yo creo que es un sector que está bastante barato en comparación con la bolsa en general, con el Standard Poor's, con el Nasdaq, con ese conjunto de empresas tecnológicas, y creo que en los próximos años ahí es donde va a estar la rentabilidad. Por eso invierto ahí, no por ninguna especie de fetiche raro con las materias primas, sino porque creo que están más baratas que sus comparables. Entonces, bueno, dicho esto, si queréis aprender de materias primas, pues tenéis la guía gratuita, tenéis en la descripción toda la información para conseguirla y la masterclass en inversión minera. Entonces, bueno, decidme qué indicadores utilizáis vosotros para saber si la bolsa está cara o barata, si invertiríais hoy o si habéis comenzado a invertir hace poco. Eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.